A Venezuelan expert told Xinhua in an interview that the United States has been stoking conflicts in various parts of the world, as it wants to retain its hegemony. Tendríamos que hablar de la figura esta de la fiera herida, que lanza zarpazos para todos lados en momentos en que no logra avanzar o mejorar su condición. Y es lo que ha hecho en condiciones de una crisis económica muy profunda, que se tiende a ocultar, pero que ya hoy es imposible ocultarla. Ahora, ¿cómo puede Estados Unidos salir de la crisis? Activando o reactivando su principal industria. ¿Y cuál es su principal industria? La industria militar. Entonces necesita crear guerra o por lo menos crear conflictos. Lo que está ocurriendo en el este de Europa es una expresión de eso. No lo puedes ver aislado de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Hay una pérdida de capacidad de Estados Unidos de sostener la hegemonía. Los pueblos no han dejado de luchar y en América Latina los pueblos no han dejado de luchar. Entonces hoy tenemos que decir que hay condiciones internacionales distintas que permiten que esta resistencia de los pueblos de América Latina y el Caribe tengan un impacto mucho mayor y que se generen condiciones para que América Latina avance hacia su unidad y avance a tener un papel muy relevante.